Bienvenidos de nuevo a la última lección de este trimestre que nos ha encantado del Evangelio de Juan, del programa de Escuela Sabática Viva. Claudia, Aline, hemos llegado al final. Qué rápido se ha pasado todo. Nos parecía que íbamos a estar mucho tiempo y este tiempo se nos ha pasado como nada, ¿verdad? Pero qué hermoso. La verdad que Juan fascina. Sí, sí, de verdad que hemos disfrutado muchísimo y os invito, si me permitís, a que comencemos con una oración. Claro que sí. Claro. Querido Padre, muchas gracias porque a pesar de nuestras debilidades, nuestros fallos, a pesar de nuestras huidas, tú siempre nos muestras el camino del amor, el camino de la oportunidad, el camino hacia el cielo, Señor. Y eso nos permite vivir con esperanza, con seguridad, con alegría, porque sabemos que no estamos solos y porque sabemos que tú siempre estás ahí para llevarnos de la mano. Que con esta confianza, con esta seguridad, podamos afrontar el resto de nuestra vida y todos los problemas que podamos encontrarnos con ella. Dirige este programa de Escuela Sabática, abre nuestras mentes y habla a través nuestro. Que te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchachos, el epílogo, el final ya, ¿eh? Sí. Conocer a Jesús y su palabra. Yo añadiría, conocer a Jesús y su palabra es... Todo. Eso es todo. La vida eterna, ¿verdad? La vida eterna, exacto. Y yo creo que el versículo de memoria es el resumen, de alguna manera. Sí. Empezamos con él, no sé si os acordáis, en Sí, la primera exacto. lección, empezamos con él y terminamos con la idea principal, ¿verdad? Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Y es que es curioso que, a pesar de que los discípulos llevaban más de 3 años con Jesús, seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. A pesar de que Jesús les había contado una y otra vez lo que sucedía, es como si se negasen a aceptarlo, a comprenderlo, ¿verdad? No le tomaron en serio. Yo creo que estaban buscando otras explicaciones. ¿Y sabéis cuál es el problema que podemos tener? Que hoy nos pase a nosotros lo mismo. Que aunque sabemos, porque la Biblia nos lo dice claramente, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es decir, nosotros aún tenemos mucha más información y mucha más razón para creer que este tiempo se acaba, que el Señor está a punto de volver. Y quizás sería terrible que nos pasase como a los mismos discípulos, que no terminemos de comprender. Por eso, en esta nuestra última semana, vamos a ver algunos de los puntos claves de este Evangelio que pueden ayudarnos a ir más allá del mero conocimiento mental para, en cambio, conocerle mejor y permanecer más estrechamente en él y en su palabra. Es verdad. Conocer es poder. Y de hecho se puede aplicar perfectamente en cuanto a la espiritualidad. Conocer, ya que estuvimos hablando de la verdad, conocer la verdad, entras en la posesión del poder, de la fuerza que te va a dar esta vida eterna, que es Cristo, conocer a Cristo. De hecho, Cristo mismo lo dijo, y la vida eterna es esta, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y al Jesucristo al que tú has enviado. Fíjate que yo ya os lo comenté en alguna lección pasada, que hubo un momento en mi vida cuando yo estaba intentando leer las Escrituras, las leía, pero no las comprendía. Y hasta que no llegué en la iglesia adventista y empecé a leer la Biblia junto con el deseo de todas las gentes, mi vida no hizo el clic. Y me gusta como Jesús, me imagino que hizo lo mismo con los discípulos. Ellos sabían, habían oído, habían estado 3 años y medio con Jesús y habían oído lo que Jesús les estaba diciendo, pero aún así no comprendían hasta que les fue abierto los ojos. Y me gusta, en Lucas 24 menciona la idea de que Jesús les abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Y es que cuando tú te unes, cuando tú te juntas con la verdad, el Señor hace un clic en tu vida y te hace entender y comprender lo que Él quiere transmitirte.
Sí, y después yo observo otra cosa. No puedes comprender si no dejas de un lado lo que tú crees que sabes. Este es el secreto, quedarte en Cristo, porque a lo mejor no todos tienen la posibilidad de tener al lado un comentario como hace el deseado de todas las gentes, y tienes solo la Biblia. Entonces, es suficiente para comprender, pero tienes que dejar lo que tú piensas que crees y que dejes el texto bíblico que te hable. No que le hables tú a él, que le dejes que te hable, porque de hecho la Biblia se explica sola. Pero necesitamos el Espíritu Santo y siempre, tal como dijo Félix en los estudios anteriores, qué bueno es hacer una oración de invocar al Espíritu Santo, que es el que nos puede abrir todas estas y disipar todas estas dudas y abrir los ojos para comprenderlo bien. Pero fíjate qué detalle tan bonito, y es que una vez muerto Jesús, ellos quedaron chasqueados. Sí. Quedaron chasqueados porque todas sus esperanzas se desvanecieron. Pensaron que Jesús era el Mesías, pero el Mesías murió y no comprendieron eso. Luego vino la resurrección y Jesús se apareció a un par de ellos. Y hay un momento que os invito a abrir vuestras Biblias en Juan 21, que aparece yo lo llamo un momento de restitución, donde encontramos el milagro de los peces, y me llama la atención lo que hacen los discípulos. Los discípulos, ¿cuál era su oficio anteriormente? Pescadores. Pescadores. Y cuando se fue Cristo, ¿a dónde volvieron? Han vuelto a lo que sabían. Han vuelto a lo que sabían. ¿Y Pedro? ¿Qué pasa con Pedro aquí? Porque hay dos detalles muy interesantes. El primer detalle es que, por ejemplo, aparece Cristo e intenta restituir a los discípulos, porque recordad que Dios los había llamado para que predicase el Evangelio, que fuesen sus discípulos, pero ellos volvieron al oficio anterior justamente porque se vieron como unos fracasados que habían perdido la fe en Jesús. Con Pedro nos pasa más o menos lo mismo, porque él negó a Cristo 3 veces y sintió que había defraudado tanto a Cristo que ya no merecía estar junto a él. Entonces, cuando vuelve esta vez, Jesús hace una restitución a la autoridad de los discípulos y al mismo Pedro también. Y con los discípulos los llama a las brasas. Qué bonito es esa frase. Qué bueno. A comer con él y a sentarse junto a él. Y luego con Pedro es que es tan bonito. No sé si queréis que lo leamos, sí, porque por favor, que es tan bonito aquí. Claro. Le dice, del versículo 15, le dice Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dijo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Qué bonito este diálogo entre Jesús y Pedro, porque si os fijáis, me gusta el español porque como que hace la diferencia entre amar y querer. Y querer. Ah, qué bueno. Porque sí. hay idiomas donde se utiliza el mismo verbo para todo. Pero aquí se muestra como Jesús le dice: ¿me amas? O sea, ¿me amas con el de todo corazón? Y Pedro le dice: pues, Señor, no llego a ese nivel. Yo te quiero. Y quiero que recordemos un poco el antiguo Pedro. Sí. ¿Os acordáis antes de que Jesús fuera entregado? Que le dijo, Pedro estuvo dispuesto ahí: Señor, aunque estos te abandonen, yo no. Yo te quiero más que todos, yo te amo. Pero ahora, en esta ocasión, como que vemos que Pedro sabe su lugar. Ha visto la verdad sobre él. Ha visto la verdad. Y me gusta cómo finaliza aquí. Cuando le dice Jesús la tercera vez, le dice: Señor, tú sabes mi corazón. Como que Pedro ha aprendido la lección. Sí, ahí se hizo humilde, ¿eh? Sí. De alguna manera se hizo humilde, ¿no? Aprendió esta lección, que después le vemos que Bueno, tiene otra... nos pasa como a todos, que aprendemos y que tiene otra lección, ¿no? que aprender, Yo porque le importaba mucho más lo que pasaría con Juan. Me acuerdo de la semana pasada que estuvimos hablando de cómo en el momento de la crucifixión prácticamente lo único que quedaba alrededor de la cruz eran mujeres. Sí, 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 Excepto Juan, el discípulo amado, eran todo mujeres, ¿no? Los chicos habían desaparecido. Y mira dónde los encontramos, cada uno en sus faenas. Habían vuelto a lo que tenían. A lo que eran antes. A lo que tenían. Para ellos fue
un fracaso. ¿Os imagináis la sensación de fracaso que tuvieron que tener cuando después de 3 años y pico que Frustración. estuvieron con el maestro soñando con todo lo que el maestro les decía, tener que volverse y además no pescar nada? Es que eso fue ya el remate, ¿eh? Lo único que sabían hacer por ellos mismos, donde eran especialistas, van y fracasan. Pero ¿te has dado cuenta el detalle que hace Jesús? ¿Qué milagro hace Jesús cuando llega a Les ellos? llena, que la barca se hunde casi. Pero cuando los conoció, También. hizo ese milagro. Sí, sí. Sí, Y me llama la atención ese paralelismo. O sea, Jesús los conoce, hace el primer milagro de los peces. Y cuando los vuelve a ver la última vez, hace este mismo milagro. Soy el mismo, no he Sí, cambiado. Como recordándoles, yo soy el pescador, Sí, ¿no? Como sí. decir, ¿queréis pescar? Veniros conmigo, ¿no? Qué Sí bonito. que es verdad, ¿eh? Hay un texto que viene a continuación, porque ya estamos en el epílogo, que se encuentra en Juan 21, 23 al 25, que os invito a que sigáis conmigo también, ¿no? Que dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Mm? Es que esta es una de las cosas que a veces nos llama la atención, ¿no? Porque de alguna manera Jesús le dice a Pedro qué es lo que va a pasar con él, ¿no? Sí. Claro. ¿Eh? Y es como una predicción o una profecía de cómo iba a morir Pedro, ¿no? Y dice que después le siguieron, y se ve que Juan iba detrás de él, ¿eh? Y Pedro estaba Este ahí dándole jovencito. vueltas a lo que le había dicho Jesús. Yo me lo estoy imaginando, ¿no? Yo Pero también. estaba dando vueltas. Y bueno, yo si tengo que terminar así, ¿cómo va a terminar? El otro, ¿cómo termina? Por curiosidad, ¿no? Y Jesús, o maestro, ¿eh? Y Jesús se vuelve y dice, ya está volviendo otra vez. Con la ya está confianza. volviendo otra vez el mismo Pedro, ¿no? Y dice, bueno, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Sí. Y esto nos enseña que a veces tenemos que despreocuparnos de lo que vaya a pasar con los demás. El Señor sabe lo que va a ocurrir con los demás y el Señor sabe cómo tiene que tratar a los demás. No nos preocupemos nosotros ni para bien ni para mal. Si nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades, si nosotros sabemos dónde tenemos que encontrar esa fuerza, vayamos a ello y dejemos que los demás vayan a su nivel, ¿eh? Mi madre tenía siempre un dicho, hablábamos de cuándo uno va a triunfar o cuándo uno va a llegar a ser pues, maduro y va a saber hacer las cosas, ¿no? Y me decía, hijo, unos entran a las 9, otros llegarán a las 10 y otros hasta las 2 o a las 3 de la mañana no entran, ¿eh? Como diciendo, cada uno tiene su tiempo. Claro. Así ¿Eh? es. No todos tenemos el mismo tiempo ni la misma experiencia con el Señor, ¿eh? Y unos somos más duros y otros más dúctiles. Lo bonito de la historia es que Cristo nos da a todos el tiempo que necesitamos. Si nos paramos a mirar a los demás, es siempre para ayudarles, no para ver. Eso tendría que ser, pero mira nos que- pasa como a Pedro, ¿eh? Nos pasa como a Pedro. Porque sí que es importante de llevarnos las cargas los unos a los otros, pero no por ahí iba la pregunta de Pedro. Eso es, ¿eh? Era otra pregunta. Por eso yo creo que aquí Juan nos quiere transmitir la idea de centrarse en Jesús en Así lugar es. de otras personas. Sí, ¿eh? correcto. Jesús y solo Jesús es el que nos salva y en el que nos debemos de centrar. Los demás Sí. ya vendrán. Fijaos si este rumor se extendió, que Juan tuvo que escribir lo que hemos leído, ¿no? Sí. Claro. Que no quería decir que no iba a morir Juan, no. No. Quería decir otra cosa, ¿eh? O sea que lo que a nosotros nos parece algo curioso llegó a ser algo que se iba corriendo entre todos. ¿eh? Sí. Claro, recordad también de que Juan siempre estaba junto a Pedro y Santiago en las reuniones más íntimas de Jesús, y no solo eso, sino que incluso en la cruz fue el único que estuvo cerca de Jesús. Sí. Y en la última cena estuvo sobre el costado de Jesús. Ujú. O sea, vemos como una intimidad cercana entre Jesús y este discípulo. Y poner la mirada fija en un punto, esto hasta para las cosas diarias que haces funciona.
He hecho muchos años ballet en mi infancia y adolescencia, y cuando teníamos que hacer varias piruetas seguidas, el secreto era cogerte un punto fijo, porque si tú mirabas por ahí, pues después de la tercera estabas en el suelo, porque era tan rápida la vuelta y tú tenías que volver en la misma posición y sin desequilibrio. Entonces el secreto era el punto fijo, y el Señor dice mantener los fijos. Si nosotros nos cogemos un blanco, pues tenemos que llegar hacia él. Y es bueno, es el único blanco al que tienes que quedar fijo, porque, verdad, tiene premio después. Mi padre siempre me decía de pequeño, el que corre tras 2 liebres, al final no atrapa coge ninguna. Bueno, llegamos a otra ambivalencia, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Luz. La luz y la oscuridad. ¿eh? Y mira, me gustaría leeros un texto en Juan 8:12 que dice, el mismo Jesús declara, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No solo ese texto, también hay otro, en Juan 3, 19 al 21, y dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ajá. Y es muy interesante ver cómo Jesús se presenta como la luz del mundo. Jesús se nos presenta y dice, el que me tiene a mí no vive en tinieblas, no vive en la oscuridad. Sin embargo, el mismo texto que acabamos de leer dice que hay hombres que aman más las tinieblas que la misma luz. Sí, es muy porque triste eso. aman los pecados. Que la Claro. tiniebla es ahí donde no se ve lo que haces, y la luz se ve lo que haces, y tienes que renunciar porque desde luego bien no será Claro. lo que se ve. Claro, y esto es un tema que hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan, que se ha tratado muchas veces, el hecho de que siempre habrá 2 bandos. Unos que quieran permanecer en Cristo, quieran permanecer en la luz, y otros que no quieren estar en Cristo, quieren estar en la oscuridad. Pero quieren vivir. Quieren vivir en la oscuridad, pero también adquirir la vida eterna. Y esto no puede ser. Claro. Y otro detalle que me gusta, dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Es decir, que cuando uno está en la luz, se nota que está en la luz. Como la mujer samaritana que estudiamos y vimos que una vez que Cristo entró en su vida, la luz penetró, se olvidó el cántaro, se olvidó de todo, salió corriendo y la gente se convirtió y creyó en su testimonio porque se dio cuenta de que había luz en su vida. Sí. Este texto me lleva también a la certidumbre de que cuando nosotros buscamos la verdad con humildad y buscando la dirección del Espíritu Santo, el Señor nos la muestra. No necesitamos tener ninguna carrera, ni necesitamos tener estudio, ni Dios, sino que nos la muestra. Y eso me pasa a mí a veces cuando termino una predicación y salgo a saludar a los hermanos en el vestíbulo, que muchos me dicen, uy, pastor, hoy ha hablado para mí. Y me lo dicen varios. Y en cierta ocasión, He hablado. ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Y va en esta línea. Y al siguiente, y va en otra línea. Claro. Y al siguiente, y es que a cada uno el Señor le ha dado respuestas diferentes con la misma idea, ¿no? Y eso es la fuerza con la que trabaja el Espíritu Santo. Por eso no sé si os ha ocurrido también a vosotros que leéis la Biblia y resaltáis un versículo. Oye, qué bonito este versículo. Sí. Qué mensaje para hoy, para mí, tal. La leéis un año después, el mismo texto, Y te dice otra cosa. y os da otra cosa, ¿eh? O te ayuda en otra cosa. ¿Por qué? Porque ese es el poder del Espíritu Santo. O ves otro al lado y dices, ¿cómo no he visto este versículo hasta ahora? Claro, eso es. No es, digamos, la redacción, no es el texto, no es la palabra que está escrita. Es el Espíritu Santo que El utiliza momento y la necesidad. para que llegue a tu corazón y para que esto te transforme. Pero fíjate lo poderoso que es la palabra. Me acuerdo un momento de que... Me acuerdo que mi madre siempre me decía, mira, Lin, tienes un problema. Hay esto en tu vida que es un problema. Oye, ¿por qué las madres siempre nos dicen esas cosas? Ay, no hablas de las madres. Pero fíjate el detalle. Mi madre me decía, Aline, esto es malo, tienes que corregir. Pero yo no veía que era malo. Yo lo veía normal y decía, mamá, que estás exagerando.
Y mi madre insistía, y yo, que mamá, que no está mal, que no es pecado, que aquí en la Biblia no dice que está mal. Hasta que un día estaba leyendo la Biblia, me acuerdo que decía, tales que cometían estos pecados no entrarán en el reino de los cielos. Y en esa lista de pecados había un pecado que decía, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Qué significa? Cogí el diccionario, lo busqué, y cuando lo busqué y me dio lo que significaba, fue como una flecha en mi corazón, y justo era lo que mi madre me decía. Pero fíjate que pasaron 2 años para que yo me diese cuenta cuando leí la palabra de Dios. Y en ese momento, como una espada así, penetró en mi corazón y Dios me dijo, Aline, tienes que cambiar esto. Y hasta ese momento no me di cuenta y fue ahí que me tuve que poner a orar, Señor, ayúdame, que tengo un problema y tengo que escapar de él. Mira, qué idea, es que es el colofón a lo que tú estás diciendo. Dice, cuando la Biblia es aceptada por la fe, se convierte en su propio intérprete. La cosmovisión de la Escritura, más que la filosofía de la época, es la guía para entender e interpretar las Escrituras. Las opiniones humanas deben estar sujetas y supeditadas a la palabra de Dios y no al revés. Pero, cuando la Biblia es aceptada por fe, se convierte en su propio intérprete. No necesitamos más. Sí, el sí, Señor nos da lo que necesitamos para sentirnos seguros en la salvación. Y es más, si nosotros nos presentamos así como somos, pecadores, así, ante la palabra de Dios, nos va a ir modelando, nos va a ir revelando, mira, tienes que cambiar esto. Hay esto en tu vida que no está bien. Porque cuanto más nos acercamos a la luz, más saldremos de la oscuridad. Sí. Pero hay que quedarse con el deseo de seguir aprendiendo, porque muchos creen que lo han aprendido todo y todos los días tenemos que dejarnos enseñar. Y es difícil a un adulto que le diga, hey, tienes que aprender todavía más, como ha sido el caso de Nicodemo. Todo lo que sabías es como si hay que nacer de nuevo, es que no le quedaba nada, ni un día. Y esto es lo que el ser humano no quiere. Y aquí tengo yo una idea que a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho, porque hablamos mucho del poder del Evangelio, hablamos mucho del poder de la verdad, pero, ¿sabéis? El Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y hacer su voluntad. Es decir, no sirve solo conocer, hay que también hacer su voluntad. A lo largo de su Evangelio, las personas que se encuentran con Jesús aceptan la luz y crecen, o la rechazan y se quedan ciegas. Pero yo creo que el conocer a Jesús te lleva a actuar. O sea, yo no creo, como hemos leído en varias ocasiones, el hecho de que nosotros podemos saber de Dios, pero el saber no te lleva a la acción. Pero el conocer realmente a Jesús es práctica, te lleva a hacer actos. Es que ahí es donde voy yo. El conocimiento que te lleva a crecer espiritualmente, por decirlo de alguna manera, ese vale. Ahora, el conocimiento que te lleva a discutir, a justificar, a ocultar o a retrasar, no te sirve de nada. Pues es así como se manifiesta. Una teología de arriba y otra de abajo. La de arriba es una teología que tiene que ver con la humildad, con el dejarte enseñar por la propia palabra de Dios, porque mira qué bonito lo explica aquí Pablo para Timoteo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Si tú quieres ser esta persona cabalmente instruida para cualquier otra buena, pues déjate o entra en esta teología de arriba. Si no, la teología de abajo siempre está o se rige o se basa en lo que es un ritual, lo que así se hace, en no querer renunciar a ti y dejarte guiar por ti, que de hecho los fariseos en esto han caído. Han quedado en los rituales, han amontonado leyes encima de las leyes y lo que era esencia ya dejaron de usar y de sentir, porque estaban preocupados por sus propias convicciones. Pero fíjate que esta teología de abajo, cuando pienso en ella, me viene a la mente el joven rico. El joven rico la tenía. Pero ¿qué le pasaba al joven rico? Que era un infeliz guardando teología. Exacto.
Y el Evangelio no se trata de eso. Él sentía que le falta, ¿qué me falta? Claro, le faltaba Le algo. faltaba. Le faltaba tener a Jesús Sí, en su corazón. sí, sí. Y yo creo que en el mundo hay mucha gente, hay muchas personas que viven infelices. A pesar de venir a la iglesia, a pesar de haberse bautizado un día, siguen viviendo infelices, viviendo bajo una teología de abajo en vez de una teología de arriba. Y lo más triste es que además piensan que para ganar la salvación Tiene que hacer algo. tienen que ser infelices, o tienen que sacrificar, o tienen que hacer esfuerzos, o Sí, tienen, sí. ¿no? Sí. Y el mensaje de la palabra de Dios nos dice que no, que tenemos que disfrutar creciendo en la compañía del Señor. El tiempo se nos pasa, se nos han pasado 13 lecciones como si fueran un Impresionante. suspiro, Así es. y lo más grande de todo, que hemos descubierto que Cristo Lo es todo. nos conoce muy bien y aun conociéndonos muy bien, está dispuesto a salvarnos. Amén. Así que no perdamos el ánimo, Aline, Claudia, luchemos, aferrémonos a Cristo para que su muerte no sea en balde y podamos abrazarnos. Os convoco ya, a darnos un abrazo en la tierra nueva. Amén, cuando el Señor amén. haya vuelto. Ahí quiero estar. ¿Parece? Muy bien. Queridos oyentes, os invito a que aceptéis también a Cristo como vuestro Salvador personal y le permitáis hacer esos milagros en vuestra vida. Hasta pronto. Que el Señor os bendiga. Hasta Hasta pronto. pronto. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.